En un hospital, decenas de pacientes fallecen sin razón alguna, por el cual son involucrados dos policías que día con día la tienen más difícil para resolver este caso por la poca evidencia. Todo esto y más en el resumen de la película El Ángel de la Muerte. Amy es una enfermera que está pasando por momentos difíciles en su vida. Para empezar, tiene que luchar siendo una madre soltera que tiene problemas con sus hijas, ya que no las puede ver el tiempo suficiente por el trabajo. Aparte tiene problemas de salud, para ser más exactos, cardiomiopatía, lo que le limita a no aplicar mucha fuerza y lo debe mantener en secreto para no ser despedida. Una noche en su turno llega un compañero nuevo llamado Charlie Cullen. Amy se acerca a él para darle la bienvenida y le pregunta a su compañero dónde había trabajado antes. Este le responde que en el hospital de Shawlands. Amy dice que ahí trabajaba con una vieja amiga llamada Lauren. Charlie dice que la conoce y que de hecho trabajaban juntos. Luego de hablar por un buen tiempo, los dos se agradan bastante y deciden comer juntos. Después, Amy tiene que atender a algunos pacientes y a uno de ellos debe hacerle la limpieza, por lo tanto debe darle la vuelta. Al hacer esto, Amy hace mucha fuerza por el cual se agita mucho y empieza a faltarle el aire por su problema de salud. Compañero Charlie la descubre oculta en una habitación teniendo problemas respiratorios. A Amy no le queda de otra más que decirle por el problema que está pasando, por el cual Charlie decide ayudarla a guardar el secreto hasta que se recupere. En la misma noche llega una paciente llamada Ana Martínez de la tercera edad y es atendida por Amy y Charlie, por el cual la señora y su esposo se quedan bastante tranquilos por la buena atención que están recibiendo. En la siguiente noche, Amy y Charlie llegan a su turno de trabajo al hospital y reciben la terrible noticia de que la señora Ana Martínez, que fue atendida la noche anterior, ha fallecido, dejando a todos sorprendidos ya que la señora estaba bastante estable y un hecho así era muy inusual. Nos remontan a 7 semanas más tarde y la amistad de Amy y Charlie se va fortaleciendo a tal punto de que Charlie empieza a cuidar y agradarles a las hijas de Amy. Al mismo tiempo, se abre un caso sobre el extraño fallecimiento de la señora Ana Martínez, supuestamente debido a una reacción adversa a las medicinas, por el cual son involucrados un par de policías y lo primero que hacen es pedir el cuerpo de la señora para realizar su respectiva autopsia. Pero como ya había pasado algunas semanas, la familia ya había decidido cremarla. Esto complica por completo la investigación y no les queda más de otra que entrevistar al personal del hospital, idea que molesta bastante a la directora del mismo y empieza a poner bastantes restricciones, como por ejemplo estar presente en todas las entrevistas, y que por ningún motivo se hablará de medicamentos administrados. Llega el día de entrevistar a Amy y justo en el momento que entra al salón, llaman a la directora del hospital de manera urgente. Los policías, aprovechando la situación, deciden mostrarle la carpeta sobre los medicamentos que fueron administrados para la señora Ana Martínez. Amy, al fijarse bien en los papeles, ve inconsistencias en los porcentajes de insulina que fueron agregados por error. Error que perfectamente pudo haber matado a cualquier persona que no lo necesite. Los policías se quedan bastante sorprendidos por la respuesta de Amy y le hacen una última pregunta, que es sobre si ella no sospechaba de su nuevo compañero Charlie, ya que este había sido despedido de 9 hospitales diferentes en un periodo medianamente corto. Amy, con total confianza, dice no tener ninguna sospecha sobre su amigo, ya que siempre trabaja con él. Una vez terminada la entrevista con todo el personal, los policías solicitan documentación sobre el caso de la señora Ana Martínez. La directora dice que podrán tener la información al siguiente día. Pasa este tiempo y los policías, ansiosos de recibir mucha información sobre el caso, solo reciben un par de hojas con información, lo cual molesta bastante a los policías y uno de ellos decide ir al hospital a recibir una respuesta sobre la poca información recibida. La directora no responde más que puras excusas que terminan frustrando al policía y este le termina gritando. Como consecuencia de esto terminan vetados, lo cual complica aún más el caso ya que no podrán pasar nunca más al hospital. Volviendo con el trabajo de Amy, llega otra paciente llamada Kelly Anderson que, igual a los otros pacientes, tiene una recuperación bastante rápida, pero se repite lo mismo de antes. La paciente de la nada empieza a alucinar y fallece extrañamente minutos después. Amy, ya en su casa, recibe visita de los policías. Ella, bastante preocupada por lo que está sucediendo últimamente, dice que no sabe por qué murió la última paciente, que fue Kelly Anderson, que había atendido hace algunas horas. Algo que deja sorprendido a los policías, ya que ellos no tenían ni idea que otra víctima había fallecido. Los policías dicen necesitar la ayuda de Amy para resolver este caso de una vez por todas, y van por el primer sospechoso, que es el mismo Charlie Cullen. Y que cuando llamaban a los hospitales a pedir información sobre él, simplemente colgaban o decían que no pueden decir nada si no tienen un abogado presente, lo cual es bastante extraño ya que hacía sospechar bastante a los policías. Amy, para quitarse las dudas de una vez por todas, decide llamar a Lauren, una vieja amiga que había trabajado junto a Charlie y fue mencionada al inicio de la película. Esta cuenta que cuando trabajaba con Charlie se corría un rumor de que él causaba sobredosis a los pacientes contaminando sueros, algo que nunca se logró comprobar, pero que de todos modos le tenía miedo por eso.
Amy, ya bastante asustada por todo lo que había escuchado de su amigo, decide ir a verificar los sueros del hospital donde trabaja para ver si encuentra algo extraño. En el camino hace mucho esfuerzo subiendo todas las gradas y al final llega, pero muy cansada, a verificar los sueros. Y efectivamente ve que algunos tienen pequeños orificios donde perfectamente pudieron ser contaminados. Amy quiere contárselo a los policías, pero en el camino se desmaya por la gran fuerza que había hecho antes. Despierta y lo primero que ve es a su compañero Charlie. Amy, asustada, regresa a ver al suero con el cual está siendo medicada y empieza a entrar en pánico. Rápidamente se quita el suero y decide irse por voluntad propia. Charlie, al ya tener bastante confianza con Amy, le dice que si desea que él podría dormir en su casa cuidando a las niñas por si pasa algún problema. Amy, para quitárselo de encima, le dice que no se preocupe y que todo estará bien. Días más tarde, Charlie recibe una llamada del hospital y lo despiden solo porque encontraron inconsistencias en el papeleo, concretamente en las fechas en el que dejó el trabajo anterior. Días más tarde, Amy se reúne con los policías a juntar todas las pruebas y no tenían nada más que los documentos donde se podía ver las inconsistencias de los medicamentos suministrados a los pacientes, y algunas facturas de Charlie donde se podía ver que sacaba insulina de manera ilegal. Pruebas que no son lo suficientemente contundentes para culpar a nadie, y a falta de pruebas deciden hacer un plan donde Amy tiene que invitar a comer a Charlie para poderle sacar toda la información posible. Este acepta y ya en el día que habían acordado los dos llegan a tiempo y empiezan a hablar de cosas sin importancia hasta que Amy empieza a entrar en el tema del hospital. Y se inventa que varios compañeros del trabajo lo estaban culpando por contaminar algunos sueros. Charlie, al escuchar esto, le pide a Amy que no quiera hablar de ese tema. Amy sigue insistiendo y Charlie se altera y da un golpe a la mesa. Después de un momento en silencio, Charlie cambia de tema y dice que ya consiguió un nuevo trabajo en el hospital de Ainsworth, que de hecho inicia ese mismo día y se termina retirando del restaurante. Después de un momento, entran los policías que estaban monitoreando la conversación y le preguntan a Amy en dónde es el nuevo trabajo que Charlie había dicho. Amy dice que es en el hospital Ainsworth a 50 kilómetros de Pensilvania. Los policías siguen a Charlie para detenerlo y lo logran hacer justo antes de que él llegue al trabajo. Ya entrevistándolo, los policías le dicen a Charlie saber todo lo que ha hecho, desde las facturas con medicamentos robados del hospital hasta los sueros contaminados. Charlie, alterado, empieza a llorar y a gritar que no va a decir nada. Policías, viendo esto, llaman a Amy y le dicen que si él no confiesa, pronto tendrán que liberarlo porque no hay las pruebas suficientes. Entonces Amy decide ir a hablar con él esa misma noche y lo primero que hace al verlo es abrigarlo y decirle que le agradece por haber sido un gran amigo y una gran persona, y sobre todo por haberle hecho tantos favores como mantener el secreto sobre la enfermedad de Amy. Pero esta le dice que quiere pedirle un último favor, y es que por el bien de todos diga la verdad sobre lo que hizo. Charlie se queda callado por un buen tiempo y al final termina aceptando. Amy dice si le puede ayudar con algunos nombres de las víctimas, y Charlie dice casi no recordar, pero lentamente empieza a nombrar a todos los pacientes que vimos al inicio de la película y algunos extra que nunca los mostraron. Prácticamente aquí termina la película, pero como esta fue basado en hechos reales, les voy a decir a continuación datos extra que nos mencionan en la misma. Para eludir la pena de muerte, Charlie se declaró culpable del asesinato de 29 personas. Sin embargo, se cree que el número real puede ascender a más de 400 personas. Nunca explicó por qué lo hizo, y actualmente está cumpliendo 18 cadenas perpetuas. También mencionan que ningún hospital involucrado fue demandado. En cuanto a Amy, sí pudo completar su cirugía con éxito, y ahora vive en Florida con sus hijas y nietos. También nos dicen que sigue siendo una buena enfermera, haciendo referencia al título original de la película. Esto sería todo por hoy y a continuación les estará apareciendo el título original de la película junto a las plataformas donde la película se encuentra disponible. Si les ha gustado el video, recuerden que me pueden dejar su like y sobre todo un comentario sobre qué resumen les gustaría en el siguiente video. Yo me despido y nos vemos en el siguiente resumen.